Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes lo que son las áreas funcionales de la empresa? En este video vamos a estudiarlas y conocer sus funciones. Cuando una empresa adquiere dimensiones considerables, necesita dividirse en diferentes departamentos y cada uno de ellos debe dedicarse a una actividad concreta. Es importante que las áreas cuenten con profesionales y expertos en la materia que se disponga. ¿Qué son las áreas funcionales de una empresa? Las áreas funcionales dentro de una empresa son las que alcanzan sus objetivos en conjunto mediante la eficiencia y eficacia de sus procesos, división de tareas por especialización. Su costo y retorno pueden ser medidos por sector, lo que asegura que cada departamento está cumpliendo con las expectativas deseadas en complemento con las otras. De esa forma se consigue que en cada área se realice de forma exclusiva lo que mejor saben hacer, dando lugar a diferentes departamentos de la empresa. Las áreas funcionales de la empresa son indispensables, debido a que todas las actividades que se desempeñan son importantes para conseguir los objetivos. Cada departamento planea la forma de llevarlas a cabo. En la mayoría de los casos, la empresa se conforma por al menos de 5 áreas funcionales básicas: Dirección General, Auxiliar Administrativo, Administración y Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Producción, Publicidad y Mercadotecnia e Informática. El número de áreas funcionales de la empresa también depende del tamaño de la organización. En las pequeñas y medianas empresas, las pymes, las áreas se simplifican y se integran unas dentro de otras. Dirección General. Es considerada la cabeza de la empresa por ser quien establece los objetivos y la dirige a conseguirlos. Siempre deberá estar relacionada con el resto de las áreas funcionales porque es quien controla a las demás. Auxiliar administrativo. Regularmente es una persona que se encarga de auxiliar a la dirección general y ser el filtro de información con mayor importancia o urgencia. Además es el vínculo entre la dirección y los demás departamentos. Administración y recursos humanos. Dichas áreas se relacionan con el funcionamiento de la empresa. Las funciones van vinculadas a la operación del negocio, desde contrataciones hasta la aplicación de campañas en el recurso humano. Generalmente es el emprendedor quien se encarga de esta área funcional en un principio. El Departamento de Recursos Humanos se encarga de la gestión de los trámites burocráticos y administrativos. Las actividades que ellos desarrollan son las siguientes: reclutamiento, selección y contratación de personal, gestión de los empleados, tanto físicas como burocráticas, pago y administración de los salarios, sueldos y políticas de compensación a trabajadores, fomentar las buenas relaciones laborales y proporcionar una correcta motivación a los empleados, realización de todos los trámites que sean necesarios para llevar a cabo las actividades empresariales, dirección, desarrollo y capacitación del personal, promociones y traslados de puestos de trabajo, evaluación de plazas, salud del personal, servicios y prestaciones. Área de producción. Es el departamento que se encarga de la producción de los productos que la empresa comercializará. El objetivo de este subsistema de operaciones o de producción es la consecución de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de mercado detectadas por el área comercial o de marketing. El área de producción de una empresa se encarga de la transformación de la materia prima en productos terminados
para poder comercializarlos o de generar y proveer los servicios que la empresa ofrezca. Es lo que se le conoce como administración de operaciones o manufactura. Para lograr ese objetivo, el área tiene en su posesión y funcionamiento la maquinaria necesaria. Serán los encargados de la operación, mantenimiento y gestión de la misma. Algunas funciones son: producción de los bienes y servicios, diseño de los productos, mantenimiento de la maquinaria y del lugar de producción, almacenamiento del stock, control de calidad. Finanzas y contabilidad. Toda empresa está obligada a llevar un registro contable. Debe tomar en cuenta cada uno de los movimientos de dinero que se realizan tanto dentro como fuera de la empresa, además de realizar el cálculo de pagos para los empleados, administración de los recursos, control de gastos e ingresos. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos, el Departamento de Recursos Humanos es quien se encarga de realizar el pago, aunque en algunas ocasiones este departamento lo realiza si se trata de depósito en banco. Existen más funciones de la gerencia financiera o el departamento financiero de una organización empresarial. Se llevan a cabo todas las actividades referente a la gestión y control de los recursos económicos de la empresa. Es responsabilidad del área registrar en los libros contables todos los movimientos de dinero, es decir, de dónde proviene y cómo se utiliza. Debe tener en cuenta los siguientes aspectos: créditos y préstamos solicitados y proporcionados por la empresa, relaciones de pago y cobro a los proveedores y clientes, control de tipo de interés de los préstamos anteriores, declaraciones de impuestos, inversiones de la empresa en activos financieros. Las principales secciones dentro del área de finanzas son: contabilidad, contraloría, quien informa e interpreta los resultados de operaciones y de situación financiera, tesorería, crédito y cobro, planeación, cuentas por pagar, impuestos y administración de riesgo, presupuestos y planeación financiera. Publicidad y mercadotecnia. Es el área que realiza la investigación de mercado, determina cuál será el siguiente producto a elaborar o cuál requiere mantenimiento para llegar a una negociación en el mercado. Otra de las funciones es mantener vínculos con el departamento de producción para que se obtengan los resultados deseados basados en la investigación. Por otro lado, el área se encarga de realizar el mercadeo de los productos y presentarlos en el mercado mediante la publicidad. En términos generales, es lo que hace el departamento comercial o de marketing de una empresa. Cuando una empresa tiene un producto o servicio, lo siguiente es mostrarle al mundo lo que estás ofreciendo y por qué es el producto o servicio que deberían de adquirir. El área de mercadotecnia y ventas se encarga del benchmarking o investigación de mercados, planning, análisis y segmentación de mercado, precio de venta, publicidad, identificación de necesidades, relaciones públicas, ventas y promoción. El área de mercadotecnia debe de trabajar en conjunto con otras áreas empresariales para poder crear una estrategia sólida complementada y fundamentada por los resultados de los otros departamentos. Se encarga de todas las actividades necesarias para que el producto llegue a manos del cliente desde su lugar de producción. Es importante que el bien cumpla con todas las necesidades y expectativas del cliente. Algunas de las acciones que se llevan a cabo en esta área son las siguientes: logística, gestión de puntos de venta, marketing mix, precio, promoción, producto y distribución, comunicación con los clientes, investigación de las necesidades de los consumidores. Funciones del área de marketing. En el área de marketing se desarrollan las siguientes funciones: planeación de estrategia de ventas para el producto, análisis de precio y plaza,
promoción y benchmarking. El estudio de mercado que se desarrolla en el área de marketing determina cuál es el problema, define objetivos, selecciona un mercado objetivo, crea encuestas, las analiza y genera informes con ellas. En algunas ocasiones el área de marketing se divide en departamento de ventas, relaciones públicas y 4P. Área de sistemas o informática. Es el departamento que se encarga de mantener siempre en buen estado el funcionamiento técnico y tecnológico de la empresa para evitar que aquellas tareas realizadas mediante un servidor computacional esté en mal estado y no se lleven a cabo los objetivos empresariales. En la mayoría de los casos, en el departamento de sistemas o informática de una organización, se refleja el desarrollo o mantenimiento de las herramientas utilizadas para la producción o manejo de datos. Algunas de las siguientes funciones son las que realiza esta área: instalación y mantenimiento de software y hardware de la organización, análisis de factibilidad de sistemas y equipos de diseño, selección e implementación de tecnologías de la información. Existen muchas subdivisiones del área de sistemas: telecomunicaciones, diseño, análisis, procesamiento de datos, redes, seguridad informática, mantenimiento de equipos, entre otros. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.